¿Cómo le hacemos para pasar de una idea general a un proyecto de tesis que sea sólido, que sea coherente? Esa es, yo creo, la gran pregunta para muchísimos estudiantes de posgrado. Bueno, pues aquí vamos a desglosar una guía súper práctica para navegar esas primeras etapas de la tesis de maestría, desde que elegimos el tema hasta que formulamos los objetivos. Y ojo, esta propuesta se basa en el trabajo del doctor Fidel Solís, que a su vez retoma a grandes expertos como Creswell y Hernández Sampieri. El reto es casi universal, ¿no? Se tiene un interés, una pasión por un tema, pero transformarlo en un proyecto de investigación que esté bien enfocado, que sea viable, riguroso, bueno, a veces parece que estamos frente a una montaña. ¿Cómo se logra esa transición sin perderse a la mitad? Justo de eso se trata este análisis. A ver, el primer principio, y yo diría que el más importante, es este. Una gran tesis no nace de una idea vaga, sino de un problema que de verdad se puede investigar. El punto crucial aquí es hacer un cambio de mentalidad, pasar de tener un interés muy amplio a identificar una situación bien específica que necesita ser analizada. Y para lograrlo vamos a seguir un mapa muy claro. Primero vamos a entender la cadena de mando de la tesis. Luego, veremos cómo delimitar el tema, después cómo redactar la pregunta de investigación, formular una hipótesis y finalmente establecer objetivos claros. Todo esto va a culminar en lo que llamaremos la cadena de congruencia. Empezamos con la primera sección, la cadena de mando. Pensemos en esto como una secuencia lógica, muy estricta. Cada paso se tiene que construir sobre el anterior. Aquí no nos podemos saltar eslabones, porque todo el proyecto depende de que esta estructura se mantenga firme. Esta es la secuencia correcta, el caminito a seguir. Se parte de un tema general, de ahí se identifica un problema, se delimita el tema, y a partir de ahí, ¡pum!, surge la pregunta de investigación. Luego viene la hipótesis como una respuesta tentativa, y al final, los objetivos que van a guiar todo el trabajo. Si esta cadena se rompe, en serio, la tesis pierde toda su congruencia. Perfecto, pasemos a la siguiente sección para ver cómo se va construyendo esto. Hablemos de la delimitación del tema. La mejor forma de visualizarlo es como si fuera un embudo. Empezamos con algo súper amplio y lo vamos filtrando, hasta que llegamos a un punto muy específico y sobre todo manejable. Y esto lo ilustra perfectamente. Decir rendimiento académico es una idea sí, pero no es un proyecto. En cambio, decir relación entre hábitos de estudio y rendimiento académico en estudiantes de primer semestre de una maestría en educación durante el ciclo escolar 2025-2026, eso ya es un tema delimitado, listo para investigarse. Ahora, fíjense qué interesante es cómo se descompone la delimitación. No es un acto de magia, es un proceso súper sistemático. Simplemente hay que responder cuál es la situación que nos preocupa, a quiénes vamos a estudiar, dónde lo haremos, cuándo y qué alcance va a tener nuestro estudio. Cada respuesta va añadiendo una capa de precisión que es de verdad indispensable. Una vez que el tema está perfectamente delimitado, el siguiente eslabón de la cadena es de lo más natural. Hay que transformarlo en una pregunta. Y esta pregunta se convierte, literal, en el corazón de toda la investigación. Es el motor que va a impulsar cada decisión que tomemos después. La pregunta de investigación tiene que ser clara, específica y sobre todo investigable. Su propósito es expresar qué es lo que se quiere saber o analizar. Es fundamental que se pueda responder con datos, no con una simple opinión o con un sí o un no. Para construirla, por suerte, existen fórmulas muy prácticas que nos sirven de guía según el tipo de estudio. Si es correlacional, la pregunta va a girar en torno a una relación. Si es comparativo, buscará diferencias. Y si es cualitativo, se va a enfocar en percepciones o experiencias. Estas fórmulas nos aseguran el rigor desde el principio. Miren, este es un error súper común. Preguntar, ¿son importantes los hábitos de estudio? Es una pregunta cerrada, es de opinión. La forma correcta sería preguntar, ¿qué relación existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico? ¿Ven la diferencia? La segunda pregunta abre la puerta a investigar, a buscar evidencia. Bien, ya con la pregunta bien formulada, el siguiente paso lógico es proponer una respuesta. Una respuesta tentativa, claro. Y ese, precisamente, es el rol de la hipótesis, el siguiente eslabón de nuestra cadena metodológica. La hipótesis es en esencia una afirmación que se puede comprobar y que anticipa el resultado que esperamos encontrar. Es como una conjetura informada, basada en la teoría, que luego vamos a poner a prueba con datos. Algo importante, se usa principalmente en estudios cuantitativos. En los cualitativos, su uso es un poco distinto. Y al igual que con las preguntas, las hipótesis se tienen que alinear con el alcance del estudio. Una hipótesis correlacional va a proponer una relación. Una comparativa planteará diferencias entre grupos y una causal va a sugerir un efecto. Cada tipo tiene su propia estructura y un propósito muy definido.
Muy bien. Ya tenemos el tema, la pregunta y la hipótesis definidos. Ahora necesitamos un plan de acción. Y aquí es justo donde entran los objetivos. Ellos son los que traducen la pregunta de investigación en acciones concretas, alcanzables, que nos van a servir de guía durante todo el proceso. Entonces, el punto clave aquí es la correspondencia directa. El objetivo general debe ser un reflejo exacto de la pregunta de investigación, pero siempre empezando con un verbo en infinitivo. Y ojo, la elección de ese verbo no es al azar, tiene que corresponder perfectamente con el alcance del estudio. Esta tabla es una herramienta súper útil. Si el estudio es descriptivo, usamos verbos como describir o identificar. Si es correlacional, analizar o establecer. Y si es cualitativo, comprender o explorar. Usar el verbo correcto es lo que define el campo metodológico de todo el trabajo. Ahora, los objetivos específicos. Estos son los pasos lógicos que tenemos que dar para alcanzar el objetivo general. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Un objetivo específico no es una actividad. Por ejemplo, aplicar encuestas es una tarea. En cambio, identificar el nivel de hábitos de estudio sí es un objetivo de investigación. La diferencia es fundamental. Llegamos a la parte final y para mí la más importante. Aquí es donde todas las piezas del rompecabezas encajan. Hablemos de la cadena de congruencia. Este es el principio que nos asegura que todo el proyecto de tesis sea coherente y súper sólido. Esta tabla lo resume todo a la perfección. La pregunta, la hipótesis y el objetivo general son los tres pilares de la congruencia. La pregunta, pues pregunta. La hipótesis predice una respuesta. Y el objetivo declara la acción que se va a realizar. Los tres elementos se refieren exactamente al mismo núcleo de la investigación, pero cada uno desde su trinchera. Y aquí tenemos un ejemplo completito que muestra la cadena en acción. El tema habla de una relación. La pregunta cuestiona sobre esa misma relación. La hipótesis afirma que la relación existe y es positiva. Y el objetivo se propone analizar esa relación. Es una cadena lógica, coherente y irrompible. Y si hay algo con lo que nos tenemos que quedar de todo este análisis, es con esta frase. La pregunta, la hipótesis y los objetivos deben decir lo mismo, pero con una función diferente. Esa es la regla de oro de la congruencia metodológica. Con estas herramientas, la pregunta ya no es si se puede transformar una idea en un proyecto. La verdadera pregunta ahora es, ¿cuál es ese problema de investigación que está ahí esperando a que alguien lo resuelva?